Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Buenas Tenemos noches. partes. ¿Cómo están? Entonces, bueno, damos la bienvenida. Por favor, me confirman, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, vamos a poner Buenas noches, sí, señor. Gracias. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar en materia con todo esto. Listo. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, vamos a Sí, comenzar. señor. Listo, gracias. Entonces, ¿qué necesito, por favor? Que las dudas, por favor, las vayan haciendo. Preferiblemente encender el micrófono, porque pues voy a estar pendiente de la pantalla. A veces no se escucha el, el chat. Entonces, cuando ustedes consideren que deben hacer una intervención, por favor, activar el micrófono y van haciendo la pregunta relacionada con eso, ¿vale? Pues nada, vamos a comenzar acá de una vez. Listo, ya nos cargó aquí el tablero y vamos a comenzar. Listo, entonces vamos a comenzar con nuestra clase de base de datos y vamos a comenzar con una introducción a todo este tema, todo esto que vamos a trabajar acá. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con definiciones básicas que nosotros debemos conocer, que es necesario que comencemos a manejar y que las comencemos a manejar de una forma técnica. Esto es imprescindible para nosotros como profesionales. Nosotros no podemos llegar a decir es que el cosito aquel, es que el programa, ¿sí? Por ahí molestan en algunos memes o algo que es que se le dañó el cuchuflí al carro, ¿sí? Entonces, nosotros en ese caso, para profesionales en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, no podemos tener ¿cómo se llama? Ese manejo de esos conceptos tan errado. ¿Listo? Entonces vamos primero acá. ¿Qué es una base de datos? Entonces acá tenemos una definición pequeña donde decimos que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo concepto. Bueno, un mismo concepto. Entonces vamos a definir qué es un dato, ¿cierto? Yo podría decir que un dato es aquella mínima unidad de información, ¿cierto? ¿Por qué mínima? Todos nosotros acá, los participantes que estamos en el curso, tenemos datos. ¿Qué datos tenemos en común? Todos tenemos un nombre, un apellido, una edad, un sexo, bueno, ahorita el género también. ¿Qué más por acá? Creo que aquí hay algo para entrar. Entonces tenemos, ¿qué otros datos? Un color de cabello, una estatura, un peso, un índice de masa corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que nosotros lo podemos conocer, ¿a dónde lo podemos agrupar? Lo podemos agrupar bajo un concepto de datos personales, ¿cierto? Bueno, aunque en datos personales no podría entrar lo del peso y demás, ¿sí? Cuando hablamos de datos personales, ¿qué entraríamos a mirar? Entonces, nombres, apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, documento de identidad, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, miremos que eso lo debemos tener muy presente. Algo que debemos considerar mucho acá, una base de datos, o cuando hablamos de una base de datos, no necesariamente tenemos que hablar de un programa, de un software. ¿Por qué hago claridad o me centro en esa parte? Porque resulta que una base de datos puede ser el cuaderno donde tomamos nota. Yo me imagino que los cuadernos donde nosotros tomamos nota, no me incluyo, nunca he tomado notas, no me gusta tomar notas, pero sus cuadernos, ustedes que sí son juiciosos, ordenados, sus cuadernos llevan información relacionada con un concepto. Entonces ustedes van a tener, por ejemplo, un cuaderno 5 materias o varios cuadernos donde en uno van a estar anotando
los conceptos que están viendo hoy de bases de datos, ¿cierto? Entonces, miren que estamos aplicando esto que nos dice acá de un mismo concepto, ¿sí? A no ser que seamos desordenados y entonces dentro de base de datos vamos a hablar de la asignatura de proyecto integrador y vamos a hablar de matemáticas discretas y eso, ¿sí? Considero que no, para que lo tengamos muy presente, ¿listo? Entonces, esa es una definición de una base de datos. Observemos que en ningún momento me está diciendo es que una base de datos es un programa automatizado que me permite a mí guardar información y más. No, hasta el momento estamos viendo eso, ¿listo? Y que esa unidad mínima de información es el dato. Sí, así como decimos que la unidad básica de información en cuanto a informática es el byte, ¿cierto? Aquí vamos a hablar que la unidad básica de información dentro de una base de datos sería el dato, porque un dato va a comprender información y esa información es la que va a estar compuesta o la que nos va a proporcionar una base de datos. Listo, entonces nos dicen acá, un SGBD, por favor, pregunta de parcial. SGBD, Sistema Gestor de Bases de Datos. ¿Listo? ¿Qué es un SGBD? Sistema Gestor de Bases de Datos. Básicamente, entonces, nos dice que es un conjunto de programas no visibles que administran y gestionan la información de una base de datos. Entonces, miren que aquí ya nos estamos centrando más en lo relacionado con las bases de datos, con lo que nosotros nos debe importar en este momento en esta asignatura. ¿Cierto? Entonces ya, un sistema gestor de base de datos, podríamos decir que es un programa para hacer bases de datos. No es correcta esa afirmación, no es correcta, ¿cierto? Pero es como la más cercana. Algunos dirían que es un programa para programar o para diseñar bases de datos, o aplicaciones, o es un software para el diseño de bases de datos. Sí, esas serían como los conceptos que nosotros podemos dar al respecto de un sistema gestor de base de datos. Lo ideal es que, por ejemplo, nosotros tengamos muy en cuenta, primero, ¿qué debemos tener en cuenta? Al trabajar con, ¿cómo se llama? Con bases de datos, dos conceptos fundamentales, es sistema gestor de base de datos y SQL, que ya vamos a mirar qué es. Ojo aquí con esta parte de las bases de datos, de los gestores de bases de datos. Es incorrecto que ustedes digan, yo diseño, programo, administro bases de datos en el gestor de bases de datos PHP-MyAdmin. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Y voy a hacer una preguntita aquí. A ver. Bueno, de los partidos. Ay, Jessica Ginette, la elegida. Buenas noches, Jessica. Hola, Jessica. Buenas noches, ingeniero. Ok, ahora sí. Listo. Jessica, una pregunta. ¿Ustedes en segundo semestre vieron una asignatura que se llama Programación y Diseño Web o Diseño Web, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Qué es HTML? HTML es un lenguaje de etiquetado. ¿Es correcto que yo diga que es un lenguaje de programación? No, señor, porque no, no se pueden realizar como operaciones lógicas, o algo así. Solo se Esa es utilizan la etiquetas. respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Entonces, ¿qué pasa? Es erróneo que yo en este momento, no tanto de diseño, Diego, no tanto de diseño, ya vamos a ver por qué. Lo que nos decía Jessica, HTML no es un lenguaje de programación. Entonces, yo no puedo llegar aquí a ustedes y decirles, oiga, muchachos, yo programo en HTML. ¿Sí? Una persona que conozca eso va a decir, este man no sabe dónde está parado.
Así es simple y sencillo. O yo escucho a una persona, a mí un estudiante en una sustentación me dice, es que lo hicimos con el lenguaje de programación HTML, esa sustentación ya la pierde. Ya la pierde porque no estamos manejando los conceptos reales con eso. Entonces, HTML básicamente, ¿qué es? Un lenguaje de etiquetado, ¿sí? Para que de pronto aquellos que no han manejado eso, ¿por qué le pregunté a Jessica o le podía extender la pregunta a Erika, a Sandra, y no recuerdo que otros compañeros son de la tecnología? Porque los compañeros que están en tecnología en sistemas de información, ellos en segundo semestre ven esa asignatura. Los de ingeniería la ven un poco más adelante. Incluso aquí en esta clase vamos a ver algo de eso. ¿Listo? Entonces, nos decía Diego, un programa de diseño no es directamente, porque nosotros no diseñamos en HTML. Y me va a decir, Diego, pero ¿por qué si nosotros podemos hacer páginas bonitas y las páginas se hacen en HTML? Sí, pero el diseño, la parte bonita, vamos a manejar algo que se llaman las hojas de estilo en cascada, ¿sí? O los estilos CSS, ¿sí? Eso que nos decía Juan Carlos. Entonces, permítame un segundito acá que necesito grabar esto. Digamos que lo guarde ahí. Listo. Entonces, eso lo debemos tener muy presente. Tampoco está correcto decir yo programo en CSS, porque sería otra falencia grandísima. Y, o sea, el hecho de que yo llegue ante una comunidad, por ejemplo, como ustedes, y les diga, oiga, yo programo y hago una programación excelente en CSS, ustedes inmediatamente van a decir, este señor no sabe nada de lo que está hablando. ¿Listo? Asimismo, tenemos que tenerlo en cuenta con las bases de datos. Listo, vamos a continuar por acá. Tenemos acá otras definiciones de bases de datos. Entonces decimos que es una colección interrelacionada de datos. ¿Por qué es una colección interrelacionada de datos? Porque necesitamos que exista una conexión, necesitamos que haya un lazo entre esos datos. Porque si tenemos datos dispersos, no nos va a servir de nada. ¿Sí? Es como si volvemos al ejemplo del cuaderno, donde yo tenga en el primer renglón bases de datos, a la mitad de la hoja los apuntes de culinaria, en la siguiente hoja, qué sé yo, el teléfono del compañero que me va a ayudar con la asignatura o de las tareas de la oficina, ¿sí? Etcétera, etcétera. Deben estar interrelacionados. O sea, yo en mi cuadernito, si soy organizado, pues ¿cómo se llama? Lo que voy a tener en cuenta es que exista esa conexión ahí. En bases de datos, pues debo tener todo lo relacionado con bases de datos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy presente. Listo, nos dice que también es un conjunto de datos organizados con características afines entre sí. Volvemos a lo mismo. Mi cuaderno de bases de datos, pues va a estar organizado, va a tener buena letra y va a tener características afines. Entonces vamos a hablar de una base de datos, de un sistema gestor de base de datos, de qué es un dato, qué es información, qué es SQL o lenguaje estructurado de consultas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por último nos dice que es un conjunto autodescriptivo de registros integrados. ¿Qué información voy a encontrar en mi cuaderno de bases de datos? Pues información de bases de datos. Que si yo deseo buscar los apuntes para estudiar, entonces me voy al apartado de la primera, segunda, tercera clase, ¿cierto? Digamos que lo vamos a marcar por fechas. Entonces ustedes en la primera clase apuntaron todos los conceptos básicos. Cuando yo vaya a estudiar, entonces yo digo, bueno, necesito estudiar para el parcial y el parcial va a ser teórico. Busco dónde está la teoría, ¿cierto? Y tenemos registros. Obviamente, ya cuando estamos en la práctica, una base de datos va a funcionar muy diferente al cuaderno, pero básicamente vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Esos componentes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de una base de datos. El primero, el más importante, y muy seguramente pregunta parcial, un dato, ¿cierto? El dato, entonces, básicamente va a ser aquella representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, algorítmica, espacial, entre otras, de un atributo. Entonces, una representación de un atributo o variable, ojo con estos términos acá que debemos tener muy presente, atributo, variable, cuantitativa o cualitativa.
sea, que me demuestre cantidad o cualidad. Los datos también describen hechos empíricos, sucesos y entidades. ¿Listo? Entonces, básicamente, ese dato es esa unidad mínima. Ojo acá y quiero hacer esa claridad. En algunos casos me decían, no, pero es que la unidad básica de información o la unidad mínima de información es el byte. Sí, en informática es eso, pero aquí en este momento estamos hablando de bases de datos. Entonces, el dato es la unidad fundamental de ¿cómo se llama? Que nos representa una parte de información, ¿listo? El siguiente sería nuestra información, que la información es el nombre por el cual se conoce a un conjunto organizado de datos. Entonces yo les digo, denme su información personal o denme sus datos personales. Entonces ustedes van a decir, mi nombre es Edison Caicedo, mi edad 33 años, mi formación profesional es tal, mi experiencia laboral es tal, el lugar de nacimiento Chiquinquirá, Boyacá, lugar de expedición de la cédula Tunja, Boyacá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces miren que ya es un conjunto organizado de datos, ¿listo? Y por último, Profe, eso sería señor, como la entidad, la pero, entidad y la relación sería el dato. pero, ojo que se me está pasando un poquito. Porque entonces recordemos que o sea, no recordemos porque todavía no hemos visto eso. Ya cuando nosotros vamos a hablar de entidad, ¿sí? De entidad ya sería entonces ese lugar que va a estar compuesto por muchos atributos. ¿Listo? Y aquí ya entonces entramos en juego que los atributos pueden ser datos, ¿cierto? Entonces, un atributo, ¿cuál puede ser? El nombre, el apellido, la cédula, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Por qué es importante una base de datos? De acuerdo, digamos, a lo que interviene aquí Diego. Anteriormente, hablando por ya de historia patria, nosotros cometíamos un error que era la duplicidad de información. Entonces, si yo quería tener información de ustedes, llenaba una hoja de Excel con todos los datos, de datos personales. Y en la siguiente hoja, volvía y escribía los datos personales, pero escribía los datos de su carrera. Y en la siguiente hoja otra vez, porque ¿qué pasaba? Si yo no escribía sus datos personales, no iba a saber a quién pertenecía ese dato. Con las bases de datos eliminamos esa duplicidad, ¿sí? Ahorita cuando vayamos a ver la cardinalidad, la relación entre tablas, vamos a mirar por qué es importante y cómo hacemos para evitar esa duplicidad de información. Listo, por último tenemos software, ¿sí? Como componentes de una base de datos, que básicamente ¿a qué va a hacer referencia? Al sistema gestor de base de datos. ¿Aquel lugar donde podemos hacer una base de datos? Bueno, continuamos por acá. Listo. Tenemos entonces otro tema supremamente importante para ir conociendo, que es la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. O sea, ¿cómo funciona este señor cuando estamos trabajando? Entonces tenemos en la parte izquierda sí, sería izquierda, bueno, en mi parte izquierda, en mi pantalla, en la parte izquierda, creo que la suya sería la derecha, dependiendo de cómo estén ubicados o cómo les aparezca la pantalla. Listo, entonces, la arquitectura A nos dice que es una arquitectura de 2 capas, ¿cierto? Esta arquitectura A nos dice que es de 2 capas. ¿A qué hace referencia con 2 capas? Entonces, el usuario va a tener instalado una aplicación a la cual yo como usuario me siento en mi portátil, en mi computador de mesa, me conecto a esa aplicación y él a través de la red se va a conectar a un servidor que va a tener un sistema gestor de base de datos. Esta es una arquitectura de 2 capas o también llamada una arquitectura cliente-servidor o un modelo cliente-servidor, donde yo soy el cliente y a través de una red demando un servicio de un servidor. ¿Listo? Eso sería básicamente la primera arquitectura, muy utilizada, aunque por agilidad y demás no es correcto. Listo. Esa sería una de las arquitecturas en cuestión de bases de datos. La otra arquitectura, que es la B, sería la arquitectura en 3 capas,
que podríamos conocerlo como un modelo vista controlador. Entonces, tenemos al usuario, ¿cierto? Y tenemos un cliente de aplicaciones. O sea, en este caso, obligatoriamente no vamos a tener una aplicación instalada en nuestros equipos. Yo puedo acceder a través de Internet a Zoom, por ejemplo, y puedo hacer reunión desde el navegador web sin instalar Zoom. Pero también tengo la opción de descargarlo, instalarlo y poder trabajar. Entonces, a través de la red, yo como cliente me voy a conectar a un servidor, el cual va a tener un servidor de aplicaciones y que este servidor de aplicaciones se va a conectar a la base de datos. O sea, para aquellos que tienen más o menos nociones en diseño y programación web, esta sería la página web, ¿cierto? Hecha utilizando HTML, CSS, JavaScript. Y este sería la parte del servidor o del lenguaje servidor donde vamos a tener, si puedo trabajar con PHP, MySQL para bases de datos, no sé si trabajamos otro lenguaje, ASP.NET, Java, ¿cierto? Que lo que decíamos, o bueno, lo que en algún momento se puede llegar a concluir es que un lenguaje de programación es aquel que me permite hacer operaciones aritméticas. Operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Si un programa me permite hacer eso, o un lenguaje de programación me permite hacer eso, quiere decir que es considerado como tal. ¿Listo? Entonces tenemos estos dos tipos de arquitectura. Ustedes para este semestre ven una asignatura, los de tecnología, que se llama requerimientos de software. Sí, señor. Nosotros ya la vimos. Eso, por ejemplo, ¿ustedes vieron algo de las arquitecturas de los servidores, Sandra? ¿Vieron, por ejemplo, un modelo vista controlador? Hablaron por allá de los requisitos funcionales o no funcionales. Sí, sí, los funcionales, no funcionales. Sí, señor. Eso. Entonces, aquí venimos aplicando más o menos para aquellas personas que ya vieron esa asignatura o lo que lo van a ver, algo que se llama la ingeniería del software. La ingeniería del software es conocer y planear cómo hacemos nuestro software antes de sentarnos a codificar. ¿Listo? Y entonces ahí vamos a conocer que dentro de esos procesos arquitectónicos del software, yo voy a tener modelos como el modelo cliente-servidor, el modelo en 3 capas, el modelo vista controlador, la arquitectura SOAP y muchas más que podemos conocer y que vamos a ir aprendiendo eso. ¿Listo? Entonces, esta es una explicación básica de cómo funcionan nuestras bases de datos en un mundo real. Listo, y acá tenemos algo que son los niveles de abstracción. Entonces, decimos acá que para que el sistema sea útil, ojo porque nuestras bases de datos deben ser útiles, debe recuperar los datos de forma eficiente, hacer lo que se le pide en el menor tiempo posible. Esta preocupación ha conducido al diseño de estructuras de datos complejas para la representación de datos en una base de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto acá que ustedes dicen? Estas vistas, ¿cierto? Esto que tenemos acá, esto que tenemos acá y esto que tenemos acá, básicamente es la interfaz gráfica con la que ustedes van a interactuar. Entonces aquí ustedes van a tener el login, aquí ustedes van a tener una tabla, aquí ustedes van a tener un formulario. Y eso es lo que el usuario normalmente va a ver. Por detrás de todo eso, tras bambalinas, va a estar el nivel lógico, que es esa capa que me permite a mí conectarme con el servidor, ¿sí? Que podríamos hablar como un nivel físico. Entonces yo a través de esta capa genero toda la conexión, esta capa es la que me va a administrar y me va a decir, oiga, usted tiene que preguntarle a una base de datos, esa base de datos me tiene que dar esta información y debemos devolverle al usuario esta información. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esta es una forma de representar. Esta es una forma de representar cómo funciona de una forma abstracta una base de datos. ¿Listo? Entonces, miremos acá qué nos define cada uno de esos
niveles de abstracción. Nos dice el nivel físico. El nivel físico, que es básicamente el nivel más bajo de abstracción y describe cómo se almacenan realmente los datos. En el nivel físico se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo nivel. Sí, o sea, el nivel físico va a ser esa cercanía más a la base de datos, pero donde nosotros explicamos mejor cómo almacenan la información. El nivel lógico dice que describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relación existen entre esos datos, qué cardinalidad existe y demás. Y las vistas básicamente nos van a indicar cómo, o describe solo la parte de la base de datos completa, nos va a mostrar cómo funciona, cómo se maneja la información y demás. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cierto? Entonces, el usuario 1 va a ingresar a la vista 1, va a tener conexión o acceso a dos tablas, y esas dos tablas, la tabla 1, la tabla 2, están conectadas a dos discos diferentes. Entonces, la tabla 1 almacena datos en el disco 1, la tabla 2, pero también la tabla 1 almacena datos en el disco 2. ¿Sí? Y entonces aquí ya empezamos a mirar, bueno, miren lo importante. ¿Qué pasa? Yo nunca como usuario voy a tener acceso a esto, ni acceso a esto directamente. Ustedes cuando ingresan a módulo, ustedes no ingresan a trabajar con la tabla o con la base de datos. Esto es falso de toda falsedad. ¿Cierto? Todo esto es falso. ¿Ustedes a qué van a tener acceso? A esta parte de acá. Entonces, cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a Agora y van a subir una actividad a su curso o van a hacer alguna actividad, están interactuando con estas vistas. Entonces, digamos, aquí está Agora, aquí está Portal y aquí está la página web de la Unisagi. Ahí tenemos 3 vistas y obviamente muchas más. Internamente, cuando yo ingreso, cuando me logueo en Portal, pues él va a afectar una serie de tablas acá. Cuando me logueo con Agora, igual. Y todo eso va a ir a donde tenemos una información física almacenada, que en este momento nosotros no lo vemos porque los servidores, los data centers están en San Gil, ¿sí? Y allá hay un lugar específico para poder trabajar con ellos. ¿Listo? Hasta el momento hay dudas, preguntas, inquietudes con esta partecita introductoria de bases de datos. Profe, ¿el nivel externo se podría clasificar algo así como frontend? Sí, podríamos decir, si lo hablamos desde el diseño web, entonces el nivel externo de visión sería el frontend y el nivel conceptual e interno o físico harían parte del backend, ¿sí? Para aquellos que manejen esos temas de diseño web. ¿Listo? Otra cosa que podríamos decir acá, que el nivel externo o visión es ese diseño bonito de mi página web, de mi software, de mi aplicación. El nivel conceptual es aquel diseño que nosotros hacemos para llegar el plano que hace un arquitecto o un ingeniero civil, y el nivel físico es esa maqueta que vamos a utilizar. Podría ser también una analogía que aplica para estos casos. Listo. Y entonces, dentro de esa administración de bases de datos, porque nosotros con todos estos conocimientos lo que vamos a apuntar a hacer es a ser administradores de bases de datos. Cuando nosotros programamos somos programadores, cuando diseñamos somos diseñadores. Cuando trabajamos con bases de datos, lo que vamos a hacer es administradores, porque vamos a administrar información registrada. ¿Listo? Entonces, hay una serie de sentencias, no de sentencias, de conjuntos de sentencias que nos agrupan todo lo que vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? Entonces tenemos el Data Definition Language, que sería DDL, y el cual nos permite definir estructuras de datos. Va a proporcionar, proporcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Que el Data Definition Language va a permitir definir estructura de datos, va a proporcionar o va a ser proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos. ¿Cuáles son esas estructuras o cuáles son esas sentencias
que vamos a utilizar o que hacen parte del Data Definition Language. Sentencias como create, alter, drop. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos esas sentencias o el lenguaje de definición de datos, ¿cierto? Traducirlo al español, el lenguaje de definición de datos, lo que me va a hacer es permitir crear contenedores. Entonces, crear una base de datos, una tabla, un procedimiento almacenado, pero asimismo, ¿cuál es el antónimo de crear? Bueno, aunque no, estaríamos fallando al español ahí. ¿Qué es lo contrario a crear? ¿Cierto? Lo contrario a crear sería descrear, que no es una palabra, sino eliminar. Entonces yo voy a eliminar contenedores o los puedo modificar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso es el lenguaje de definición de datos o el Data Definition Language. Tenemos el siguiente, que sería el Data Manipulation Language, DML o DML, que básicamente son esas instrucciones de SQL que permite a nosotros, o que nos permite a nosotros como usuarios, introducir datos para posteriormente jugar con ellos. Entonces, yo registro información en mi computador y ¿qué puedo hacer con ese registro de información que hice? Yo puedo ingresar más información, la puedo modificar, la puedo consultar, la puedo actualizar, bueno, actualizar o modificar, y la puedo borrar. Entonces, acá es donde tenemos las sentencias. Select, que me permite mostrar información. Insert, que me permite ingresar información a estos repositorios o a estos lugares donde hemos ingresado. Update, que es actualizar, y delete, que es borrar. Ojo que esto, borramos esto por acá. Aquí tenemos dos borrados. ¿Qué se hizo? Tenemos este borrado y tenemos este borrado. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. ¿Listo? Ahorita más adelante lo vamos a ver. El drop elimina contenedores, el delete elimina registros. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Por último, tenemos los lenguajes de control de datos o el Data Control Language, DCL o DCL. Básicamente, este lenguaje de control de datos, ¿qué va a permitir? Nos va a permitir a nosotros como administradores del gestor de bases de datos controlar el acceso a objetos. O sea, es cuando yo les doy permiso a ustedes de poder eliminar información, de poder crearla, de poder alterarla y demás. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Con estos privilegios que tenemos acá. O asigno, que es el grant, o quito, que es el revoke. ¿Sí? Entonces, le permito a usted que se vaya en este momento de la clase porque está cansado, o le revoco ese permiso y le digo, no, qué pena, la clase se termina hasta las 10:35, entonces debe esperar. ¿Sí? Es esa autorización que yo estoy haciendo como la persona que dirige la actividad en este momento. ¿Listo? ¿Preguntas con esta parte de la administración de bases de datos? Profe, ¿cómo fue que dijo que era lo que eliminaba el DDL y el DML? Ok, listo. El drop. Contenedores. El drop elimina contenedores. No se estresen ahorita si todavía no queda claro, porque cuando empecemos a ver el CRUD, vamos a quedar bien claro esto. Pero entonces, me gusta que vayan quedando y que encuentren esa diferencia entre drop y delete. Vamos a hacer un ejercicio acá. Profe, cuando se habla de contenedores, ¿quiere decir como borrar todo el cuadrito? O sea, digamos que va la llave principal y abajo van los otros. Casi. Y ya vamos a ver un ejemplo más claro. Mire lo que nos traduce a nosotros drop.
Drop nos dice que es soltar. O sea, dejo de utilizar eso, lo quito de acá. Y delete es eliminar, borrar. ¿Listo? Por acá que nos dice, a ver. Dice, me confirma, ¿quién es MG? Qué pena. Ah, ok, Marlon. Listo, Marlon, no hay problema. Igual recuerda que la clase queda grabada. Entonces, para que lo que nos queda aquí espacio, porque son las 9:30, nos queda prácticamente 1 hora de clase, 1 hora y 5 minutos. Entonces, estar pendiente de eso. ¿Listo, Marlon? Listo, con gusto, Marlon. Bueno, entonces continuamos acá. Juicioso, que descanse, Marlon. Listo. Entonces íbamos por acá, que se hizo. Listo, entonces nos decía, creo que fue Juan Carlos. Juan Carlos nos decía, entonces, ¿cuál es esa diferencia? Drop me elimina contenedores. Entonces, hagan de cuenta que esto es una base de datos, ¿cierto? Aquí tengo una tabla, aquí tengo otra tabla, aquí tengo otra tabla. Y esta tabla tiene registros, tiene aquí registros, tiene aquí registros, tiene aquí registros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aplico el delete, lo que voy a hacer es, espera si le podemos reducir un poquito el tamaño a este borrador. Lo que voy a hacer es borrar esto. Mire, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, ¿cierto? Esto que está aquí, y estoy eliminando son registros, pero el contenedor continúa. Es como si ustedes en su cuaderno le aplicaran corrector a lo que escribieron, a todo lo que escribieron hoy. Profe, ¿y alter es como cambiar de posición esos registros? No, ya vamos para allá. Profe, ¿con el delay se borran todos los registros o solo uno o varios? Eso depende de la condición que usted coloque. O sea, yo borro registros. Si yo hago un delete from, delete asterisco from punto y coma, esa sentencia me va a generar a mí que si tengo 10.000 registros de todo lo que ustedes han hecho en la universidad, se va a borrar. Y aquí no hay control Z. Ojo con eso. ¿Listo? Ahí ya vamos a hablar de las condiciones y demás, de cómo hacer una consulta bien estructurada, pero tranquilos, ya vamos para allá. Entonces, eso es lo que haría el delete. Pero si yo tengo entonces registros acá otra vez, vamos a escribir registros acá en estas tablas, y no ejecuto la sentencia delete, sino la sentencia drop, entonces lo que voy a hacer es drop table, me borró una tabla. Que tuvo 10.000 registros de esa tabla, también se van todos a la basura. Agrandamos un poquito el borrador. Uy, mucho. Así con esto. Entonces, mire, inmediatamente todo lo que tenga ese contenedor se va. Que en lugar de eliminar una tabla, eliminé la base de datos. Entonces, lo que va a hacer, literalmente, es esto. Borrar todo. Eso que acabé de hacer. Entonces, eso es lo que debemos ir diferenciando muy bien. Y vamos a ver. Nos decía Diego, el alter. El alter es una modificación, pero update también es una modificación. Bueno, entonces usted, ¿por qué no nos está hablando de esas cosas así? Porque el alter es la modificación de los contenedores. Entonces, que mi tabla la llamé estudiantes, pero no necesito que se llame estudiantes, sino necesito que se llame estudiante en singular, no en plural, utilizo el alter. Que resulta que un campo se debe llamar ID y yo lo llamé code, entonces altero ese contenedor. Pero resulta que cuando ustedes escribieron en la universidad, todos eran menores de edad. Y ahorita en ese momento todos ustedes cumplieron la mayoría de edad. Yo no puedo eliminar el registro, o sea, no los puedo eliminar a ustedes del sistema, porque entonces toda la información de sus notas, los pagos, las deudas que puedan tener, el pensum que están viendo,
se iría a la basura y aquí no tenemos control Z. Entonces, yo no voy a eliminar su registro, sino lo que voy a hacer es una actualización o modificación. Entonces, yo les cambio a ustedes el tipo de documento de identidad, que era tarjeta de identidad, por cédula de ciudadanía. ¿Listo? ¿Va quedando claro esa diferencia? Obviamente eso lo vamos a ver es con ejemplos. ¿Sí? Con ejemplos cuando ya estemos trabajando las sentencias SQL, ahí lo vamos a quedar más claro. Pero hasta el momento, ¿queda claro esa parte? El update Sí, es señor. para algo específico, ¿cierto? Para un registro. Uno o muchos registros. Yo puedo actualizar muchos registros, que no es recomendable. No es recomendable, pero lo puedo hacer. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar por acá. O ¿Tenemos sea, dudas? el DDL almacena los DML. El DDL almacena los DDL, sí. Sí. Y podríamos decir que el DCL me permite hacer o me permite crear el DDL. Podría ser una definición así un tanto rápida. Entonces, el DML es contenido por DDL, pero para hacer lo que me dice el DDL debo tener la autorización del DCL. Mire, nunca había pensado de pronto en esa definición así como tan rápida, tan de ya. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento para continuar con el siguiente tema? De momento no. Ok. Listo. Entonces vamos a seguir por acá. Ah, Señor. No, creo que no. Listo. Vamos por acá con nuestro siguiente tema. Este no lo vamos a ver todo vamos a ver solo una parte, porque es un tema un poquito pesado. ¿Listo? Profe, y una última pregunta. ¿Los Señor. niveles de abstracción pueden funcionar así como hacen los servidores NAS para recuperar información en caso de que un disco falle? Todo ¿O eso depende de ya la no? configuración, pero sí. Lo que pasa es que si ustedes miran algo, cuando están trabajando o cuando nosotros empezamos a aprender programación orientada a objetos, que ustedes la vieron en primero y segundo semestre, esa programación orientada a objetos tiene un pilar fundamental o uno de los 5 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos es la abstracción. Que la abstracción en programación orientada a objetos es cómo llevamos los objetos del mundo real que tenemos acá a un sistema computacional. Entonces, ¿qué pasa? Con las bases de datos, con los servidores NAS, como usted mencionaba, yo lo que debo tener en cuenta que es cómo logro que lo que tengo aquí a mi alrededor lo puedo condensar o lo puedo convertir a un programa computacional. Entonces, eso podría ser también ¿cómo se llama? Una actividad para representar eso. ¿Listo? También quieren tener en cuenta acá, no sé, y considero yo que ustedes debieron tratar ese tema en la parte de programación orientada a objetos y en fundamentos de programación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos lenguajes de bajo nivel y de alto nivel, ¿cierto? Que los lenguajes de bajo nivel son aquellos que van enfocados hacia la máquina. O sea, cuando yo modifico directamente desde un código fuente, puertos como los puertos USB, los puertos LPT, el puerto de video, ¿cierto? Y demás. Eso no se utiliza ahorita casi. Anteriormente uno programaba en Assembler y Assembler era un lenguaje de máquina. O sea, yo programaba directamente todo lo que iba a hacer. ¿Qué pasaba con ese lenguaje? Que cualquier instrucción mal podía dañar un puerto USB, podría dañar el procesador, podría dañar el disco duro, ¿sí? Podría dañar integrados. Ya a partir de eso, como se dieron cuenta que pues, la programación muy buena, pero necesitábamos como proteger la máquina, creamos o se creó la programación de alto nivel, que es la que nosotros utilizamos. ¿Cuál es la programación de alto nivel? Un lenguaje de programación de alto nivel es Java. Ustedes tienen una máquina virtual que donde envíen una sentencia mal,
no va a dañar el equipo, sino lo que le va a decir es, oiga, tiene un error de sintaxis, corríjalo. Tiene un error de sintaxis en la línea 10, corríjalo. ¿Sí? Eso es también similar a, digamos, al tema que estamos tratando con la abstracción. ¿Vale? No sé si así queda un poco más claro. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces nos vamos con el siguiente tema. Listo, el diseño de una base de datos. Entonces, aquí me va a permitir, por acá. Ay, no, es que para dibujar me queda más feito. Vamos a valernos de internet. Ciclo de vida del software. A nosotros siempre por allá en ¿cómo se llama? En naturales, biología, nos hablaban del ciclo de vida. Entonces, que el ciclo de vida era, ¿cómo era? Nace, Nacer, crece, se se reproduce. reproduce y muere. Que ahí nos vendían esa primera mentira ahí, porque entonces querían decir que el ser humano que no tuviera descendencia o no se reprodujera, entonces no estaba cumpliendo un ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Qué pasa acá con el ciclo de vida? El ciclo de vida es algo cíclico que se está repitiendo. Entonces, cuando una persona muere, asimismo una persona va a nacer y así va a, digamos, continuar su ciclo, el ciclo de vida en el mundo, no de la persona. No quiere decir, o bueno, falta ver teorías de cómo se llama, de que nosotros podemos reencarnar, ¿cierto? Y por allá creo que es el budismo que dice que uno tiene siete reencarnaciones, entonces que en la anterior vida pudo ser un animal, y ahorita es un humano, y en la siguiente puede ser una planta, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esas son teorías comprobables difícilmente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en el ciclo de vida del desarrollo del software también lo debemos tener muy en cuenta. Y entonces, ¿por qué cito eso? Porque si nosotros hacemos un correcto análisis y un diseño, cuando lleguemos a trabajar con las bases de datos en nuestro gestor de base de datos, vamos a tener un 70% prácticamente de eficiencia en el desarrollo de esa base de datos. ¿Qué pasa? Y yo les decía, creo que en la clase anterior, nosotros estamos acostumbrados a que llegamos en estructura de datos y les decía el ingeniero Nelson por allá, vamos a hacer una pila, una cola, un programa que manipule pilas. Y ustedes llegaban a esos, pero después de 20 minutos, media hora de haber pasado de estar tirando código en Depth C++, se dan cuenta que no estaban haciendo lo que realmente habían pedido. Y les tocaba otra vez. Entonces, ¿qué pasa y qué es lo importante acá en este caso, muchachos? Yo debo sentar a analizar, debo concentrarme en analizar qué me están pidiendo. Entonces hago un análisis. ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? Entonces yo les digo a ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a crear, a crear no porque les estaría dando la solución. Tengo un problema con el control de las notas de los estudiantes de cuarto semestre de los programas de ingeniería de sistemas y tecnología en sistemas de información. Resulta que guardo las notas, pero se me están perdiendo o las estoy confundiendo. Y a la persona que había sacado 1 le estoy colocando 5 y a la persona que había sacado 5 le estoy colocando 1. O sea que mi información no es confiable. Bueno, empecemos a analizar. ¿Qué necesito yo para que evitar eso? Entonces, bueno, planteémosle una base de datos que permita el control a través de una llave primaria, de un código único e irrepetible, que cuál sería un dato en nosotros que sea único e irrepetible. ¿Qué dato en nosotros? Los Estudiante. La cédula de ciudadanía. El nombre. El nombre. No. Ojo. O el número de cédula. El nombre no, porque yo he encontrado personas que se llaman de mi mismo nombre. Toca la cédula. El tocayo o el homónimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener o puedo conocer muchas personas que se llamen Edison, muchas personas que tengan mi apellido y que no sean familiares. ¿Cuál es el dato que nunca se va a repetir? La cédula de ciudadanía. Ese es único y irrepetible. Entonces,
Si mi cédula es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va a haber una persona que tenga casi mi mismo número de cédula, pero entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Y por el último número cambia. ¿Sí? Entonces, ese es un único dato único e irrepetible. ¿Sí? Que podríamos llamarlo como llave primaria y vamos a ver más adelante qué es eso. La edad tampoco es un dato, porque aquí muchos pueden tener 15 años, 18 años, 20 años, 25 años. ¿Sí? Ya los que somos de más edad, entonces muchos tenemos 33 años, ¿cierto? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos ido identificando por acá en esta parte. Bueno, ¿dónde íbamos? Listo. Entonces, yo analizo el problema y comienzo a hacer el diseño. Entonces, ¿qué puede ser ese diseño? Yo llego por acá y entonces digo, listo, yo quiero, entonces, ya sé que la solución a mi problema va a ser la creación de una base de datos. Pero bueno, ¿cuántas tablas, cuántas entidades debe tener mi base de datos? Entonces, si yo digo que voy a hacer un control de notas, bueno, entonces vamos por acá y sé que tengo que tener una tabla que se llame, vamos a ver por acá, una tabla que se llame estudiante, ¿cierto? Por acá debo tener otra tabla que se llame notas, por ejemplo. Listo, ahí ya tengo una base de datos. Pero bueno, ese estudiante debe tener unos datos, ¿cierto? Debe tener unos datos y las notas también deben tener unos datos. Entonces yo lo que hago es crear esos campos que me van a alojar o que me va a permitir registrar esos datos. Entonces vamos por acá y yo digo que un estudiante, ay, ¿qué pasó acá? Yo digo que un estudiante, vamos a ver desde acá si nos deja tomar. Listo, un estudiante que debo conocer. Debo conocer, por ejemplo, su documento de identidad, sus nombres, sus apellidos, la edad no me interesa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este diseño? Porque ustedes dirán, no, entonces yo le voy a pedir edad, teléfono, estado civil, uy, ¿qué pasó con ese estado civil? Sí, teléfono, la tilde. Listo, estado civil, Pero ya son datos innecesarios. exacto, esa es la palabra, datos innecesarios. Índice de masa corporal. A mí no me interesa como docente, y si yo les pregunto a ustedes para registrar, venga, Robert, por ejemplo, que intervino. Robert, ¿cuál es su índice de masa corporal? Y yo quedaría como, venga, ¿qué es el índice de masa corporal primero que todo? O a usted, ¿qué le interesa mi índice de masa corporal? Si no es dato que usted necesite para eso. Incluso a ustedes cuando se registran en la universidad, creo que esos datos no los piden. Entonces, a mí no me interesa en este momento para llevar un control de notas el índice de masa corporal, bueno, el sexo, no, el sexo tampoco, el estado civil tampoco, si son casados, solteros, viudos, separados, no me interesa. El teléfono probablemente sí, para comunicarme, la edad tampoco me interesa, a no ser que tengamos una reglamentación especial para los menores de edad. Ahí sí tendría, pero entonces, digamos que no, todos son mayores de edad, entonces no necesito ese dato de edad. Sí, miren que aquí me debo tomar bastante tiempo, porque si no hiciera esto y si no atendiera la recomendación que nos daba Robert, iba a tener una serie de datos que no me van a servir para nada. Y lo que me van a hacer es ocuparme espacio, generarme problemas, que cuando las consultas que hagamos se van a demorar mucho más, ¿sí? Y cuando vayamos a hacer un análisis de la eficiencia, de la eficacia y de la efectividad de las consultas, pues vamos a estar en deficiencia con eso. ¿Listo? Profe, ahí cabría también lo del correo, ¿no? ¿Es necesario? Esa es la pregunta Como que nos medio de tenemos que hacer. contacto. Bueno, entonces si es por contacto, entonces sí sería bueno tener un correo electrónico. ¿Cierto? Y así entonces empezamos nosotros a analizar. ¿Por qué voy a, qué sé yo, voy a inventarme aquí otra tabla o otra entidad, ¿cierto? Que se llame
¿Asignaturas? Ah, no. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Nada. A mí no me interesa en este momento que ustedes como estudiantes sean hinchas de el Deportivo Pasto, que tengan mal gusto por ser hinchas de Nacional. No, en este momento eso no. ¿Sí? O pueden tener buen gusto siendo hinchas del América, ¿cierto? O sea, en este momento eso no es relevante para mi base de datos. ¿Listo? ¿Qué necesito? Conocer los estudiantes, las notas, entonces no sé, la cantidad de notas, la asignatura, la cual, ¿sí? Entonces, mire, en esa parte del diseño debemos gastar bastante tiempo. Debemos dedicarnos, o sea, tener una dedicación exclusiva a analizar y a diseñar bien para que cuando nos sentemos en nuestro gestor de base de datos no tengamos problema. Listo. Entonces, vamos por acá, donde está nuestra presentación. Listo. Vamos a borrar esto. Bueno, ¿cómo vamos de hora? Vamos bien. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos un diseño de una base de datos? Nos dicen por acá, el texto que tenemos en el momento nos dice, oiga, los diseñadores lo que hacen es entrevistar a los futuros usuarios, en el caso de las bases de datos. Entonces, un diseñador me va a entrevistar a mí como usuario, ¿con qué finalidad? Para recoger información, documentar las necesidades de información. O sea, yo necesito explorar de mi usuario qué necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita, para qué lo necesita, por qué lo necesita y, por tanto, qué es lo que necesita. ¿Listo? Y ahí lo que vamos a definir entonces son esos requerimientos funcionales, aunque esa palabra requerimientos está mal utilizada. Yo no sé si con ustedes hablé eso. Requerimientos es una solicitud. Usted es requerido por el juzgado civil número 20 para que haga el pago de la manutención de sus hijos. Usted es requerido, o sea, usted es solicitado, usted debe comparecer en un juzgado, ¿cierto? Pero como lo que estamos hablando es de requisitos, y un requisito es una actividad que voy a hacer, una actividad que debo cumplir, entonces para usted ver bases de datos es requisito haber aprobado estructura de datos. ¿Sí? Entonces miren cómo cambia eso. Entonces, hablamos son de requisitos funcionales. Las actividades necesarias para que funcione algo. ¿Sí? No es una definición muy adecuada, pero podríamos tenerla ahí en ese caso. Entonces, aquellos requisitos funcionales que consisten en operaciones que se aplicarán a la base de datos, incluyendo los datos y las actualizaciones. Listo. No quedaría muy claro, a través de esta definición, qué sería ese diseño de la base de datos. Pero entonces vamos a mirar acá. Así como anteriormente hablábamos del nivel de abstracción, aquí también ya vamos a mirar algo. Y entonces tenemos dos tipos de diseño de una base de datos. El primero es un diseño conceptual y el segundo un diseño físico. ¿Qué es básicamente ese diseño conceptual? Cuando ustedes les dicen hagan un mapa conceptual, entonces usted empieza a recopilar conceptos y a través de unas figuras, ¿sí? Empieza a construir su mapa conceptual. Entonces, en este caso, ese diseño conceptual es un esquema que contiene esa descripción detallada de los requisitos de información de los usuarios, contiene la descripción, los tipos de datos, las relaciones entre ellos. ¿Y qué restricciones puede tener? ¿Sí? ¿De dónde sacó toda esta información? De esa entrevista que le hice al usuario. De analizar el problema, de hacer un análisis de toda la información que tengo para proceder a hacer un diseño. Y ya ese diseño físico es cuando especificamos las estructuras de almacenamiento internas, entonces vamos a tener 3 tablas, va a haber una relación de 1 a muchos de la tabla X a la tabla Y, vamos a tener una relación de muchos a muchos de la tabla Z a la tabla A, por ende debemos crear una quinta tabla que se llame la tabla B para romper esa relación de muchos a muchos y convertirla en una relación de muchos a uno y de uno a muchos. Ustedes me dirán de qué estamos hablando. Más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo empiezo ya a mirar cómo se va a comportar físicamente una base de datos, ¿sí? Es algo contradictorio esta parte, porque
nunca yo voy a poder ver una base de datos física, ¿sí? O sea, eso pasa como que la información, ¿ustedes ven la información? No, ustedes ven un contenedor de información, ¿sí? Entonces, este señor celular puede tener una memoria de 256 gigas. ¿Ustedes ven los 256 gigas y la información que está en este aparato? No, ustedes la pueden utilizar. No la vamos a poder palpar. Palpamos este cascarón que contiene la información, pero puntualmente nunca vamos a tener. Entonces, esto es algo contradictorio al hablar de diseño físico, pero es lo que, digamos, hace apología a lo que trabajaríamos. ¿Listo? Entonces, esto es un diseño conceptual y ustedes van a decir, uy, esta vaina, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Esto se le conoce como un diagrama de entidad de relación. Entonces, hablamos ahorita algo de estudiantes y eso, etcétera, ¿cierto? Aquí entonces tenemos un cliente, que un cliente se identifica con un documento nacional de identificación, en este caso nuestra cédula. El cliente va a realizar uno o muchos pedidos. Esos pedidos, ¿qué debemos conocer de esos pedidos? La fecha en la que se realizaron. Pero esos pedidos, ¿de qué se van a componer? De tener la cantidad de productos que vamos a pedir, ¿cierto? Y esos artículos van a estar compuestos por un número de serie. ¿A qué se les asemeja eso que les acabo de explicar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos estar explicando con ese diseño que acabo de mencionarles? De uno a muchos y de muchos a uno. No lo miremos desde base de datos. No sabemos nada de bases de datos. Que el cliente realiza un pedido y ese pedido se guarda Se en parece fecha. a un diagrama de flujo No. o Pensemos un que no mapa somos conceptual. ingenieros, que no somos tecnólogos, nada. Lo que yo acabo de explicar, ¿a qué se asemeja? Pues que A un mapa con un conceptual. documento de identidad una persona se registra a un lugar para realizar pedidos, por así decirlo. Y Sigue pensando ya como ingeniero. depende. Un organigrama. ¿Sería, profe? Un mapa ¿Cómo? conceptual. No. La señorita que intervino. Un listado de inventario Casi. y un producto algo que clasifique en una empresa o de acuerdo a lo que se maneje. Entonces, Vanessa es la que va más acertada a eso. Vanessa dejó en este momento de pensar como ingeniera, como tecnóloga, como profesional en el área de las tecnologías de la información y comunicación. En este momento yo les estoy explicando a ustedes un modelo de ventas. ¿Cómo funciona un almacén cualquiera? El almacén de la esquina donde vende arepas, donde venden dulces, un almacén de ropas, ¿cierto? Eso es lo que en ese momento yo estoy explicando. ¿Sí? Diego por allá decía, Robert decía, lo aplicaban muy bien a las bases de datos, ¿sí? Pero yo en este momento, o sea, para una persona que no conozca, y yo lo explico de esa forma, él va a decir, ah, mire, esto es como un almacén, como un lugar donde voy a comprar cosas, la tienda de la esquina, el supermercado, la carnicería, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, miren cómo, y ahí viene la abstracción, miren cómo un proceso que yo hago a diario, ¿sí? Donde voy a comprar una gaseosa, un tinto, una empanada, lo estoy especificando, ¿sí? De una forma teórica, de una forma organizada. Alguien decía por allá, ¿se parece a un flujograma? Sí, sí se parece a un flujograma, pero ojo que no maneja los mismos conceptos, porque en un flujograma recordemos que el rombo que hace es una decisión, y aquí él no decide, ¿sí? Él no dice que va para aquí o por allá, no. Él dice que el rombo me indica es la actividad que va a hacer, no decisión, ¿sí? Recordemos que por allá el óvalo en el diagrama de flujo es inicio o final, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Pero sí, podríamos decir que se asemeja a un flujograma. Se asemeja. ¿Listo? Entonces, esto sería una forma conceptual a partir de conceptos como yo puedo definir una base de datos. ¿Listo? Y ahora tenemos un diseño físico. Esto es una base de datos también.
pero esto es una base de datos ya mostrando un modelo, entidad, relación. Entonces yo puedo, ¿cómo puedo explicarlo para que ustedes lo entiendan? Tenemos una tabla, tenemos otra tabla, tenemos otra tabla, tenemos otra tabla. Esta tabla tiene un nombre que es el dim time, ¿cierto? Tiene un campo principal que se llama date ID de tipo integer o entero. Tiene otro campo que se llama dateDes, que es de tipo varchar o cadena de caracteres. Tenemos un monID que sería de tipo integer, monDex que sería de tipo varchar, un year que sería de tipo integer, etcétera, etcétera. Esta tabla que tenemos acá se va a relacionar de uno a muchos, lo que nos decía ahorita Diego, ¿cierto? Un dato de aquí se va a unir con muchos de acá. Este de aquí, un dato de aquí se va a reunir con muchos de acá y un dato de aquí se va a reunir con muchos de acá. Y entonces ya estamos mirando. Así prácticamente cuando ustedes terminen sus bases de datos se vería, ¿sí? No hay una forma lógica, digamos, de visualizar realmente la base de datos. O sea, que nos la muestre así, que si yo les muestro este aparatico de spray, de alcohol, ¿sí? Así mismo no podremos ver una base de datos. Pero este es el diseño más cercano a lo que realmente sería la base de datos física. Aunque vuelvo y les digo, la parte física, decir físico, es difícil porque no podemos palparla, no podemos acceder a ella. Yo puedo decir, el celular es físico porque lo estoy tomando, lo estoy tomando entre mis manos para poder trabajar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a borrar esto. Obviamente, yo estoy tratando o estoy abordando conceptos que ustedes todavía pueden que no tengan idea. Habrán otras personas que ya de pronto por su experticia, por su experiencia, conocen de algunos términos de eso. No se preocupen todavía. Estamos todavía haciendo es una aproximación de todo lo relacionado con las bases de datos. ¿Listo? Entonces, miremos acá este diagrama de entidad-relación, ¿cierto? Entonces, el diagrama entidad-relación está basado en la percepción que tenemos nosotros del mundo real y consiste básicamente en objetos básicos llamados entidades y cuál es la relación que tienen esos objetos, ¿cierto? Entonces, vamos acá con nuestros primeros conceptos. Este señor es una entidad, este señor es una entidad. O sea que podríamos decir que las entidades se representan con rectángulos, no cuadrados, rectángulos. ¿Y cuál es la diferencia? Por allá desde geometría básica, que un rectángulo tiene dos de sus lados iguales, los otros lados, mientras que un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. ¿Cierto? Por allá repasando geometría básica de primaria y secundaria. ¿Listo? Bueno. Entonces, cada entidad está compuesta por atributos. Y los atributos se especifican con óvalos. Estos no son círculos, son óvalos. Entonces, yo sé que un cliente va a tener un código de cliente, un nombre, una dirección, un teléfono. Y que una cuenta bancaria va a tener número de cuenta, el saldo. Aquí podríamos sacar otro que se llame el tipo de cuenta, ¿cierto? Voy a descargar el equipo. Listo. Aquí podríamos tener otro atributo que se llame tipo de cuenta, ¿cierto? De ahorros, corriente, y podríamos sacar muchos más atributos, ¿cierto? ¿Y por qué nos dice que está basado en la percepción del mundo real? Entonces, si vamos a la realidad, yo puedo decir que en este momento, yo como cliente de un banco, del banco Caja Social, ¿cierto? Tengo X cantidad de cuentas. Y entonces en la cuenta número 1 tengo un saldo de 1.000 pesos, en la cuenta 2 tengo un saldo de 5.000, en la cuenta 3 tengo un saldo de 0. ¿Sí? Y miren cómo una actividad real la estamos explicando de forma abstracta. ¿Cierto? Claro, esa parte de
cómo sería el manejo básico hasta el momento de un diagrama entidad-relación. Profe, o sea, todas esas figuras como tal serían las entidades. Las entidades son estas. Esta es una entidad, esta es otra entidad. Y si decimos que es un diagrama, o sea, el diagrama es este, ¿cierto? La entidad es esta, y la relación son estas líneas que hay aquí, ¿cierto? Esa podría ser una forma de interpretar un diagrama, o este diagrama, ¿vale? ¿Listo? O sea, esa sería una forma. Obviamente vamos a explicar mucho más a detalle todo esto. Esto es una forma básica para que ustedes vayan teniendo una noción de cómo hacer esto. Listo, seguimos por acá. Vamos a mirar entonces esos conceptos, pero miren cómo vamos de tiempo. Sí, alcanzamos a explicarlos. Listo. ¿Qué es una entidad? Entonces, una entidad, no, de acuerdo a la ayuda que tenemos acá, nos dice que se puede definir a cualquier objeto real o abstracto, ¿cierto? Que existe en un contexto determinado o que puede llegar a existir y del cual deseamos guardar la información. Asimismo, una entidad tiene propiedades, a las cuales vamos a conocer como atributos. Entonces, tiene propiedades y valores que identifican a un sujeto o a un objeto, el cual existe, ¿cierto? Si yo les hablo de un perro o de mascotas, las mascotas podrían ser una entidad. Sabemos que existen, sí, porque la hemos visto. Los muebles y enseres, o los muebles de la casa, la sala, el comedor, la cocina. Sabemos que existe. ¿Por qué? Porque tenemos alguno de ellos, los hemos utilizado, los hemos visualizado. ¿Sí? Eso lo queremos tener en cuenta, ¿vale? Bueno, quedamos por acá donde íbamos, el cual es distinguible de otros objetos y se representa por un conjunto de atributos. Por ejemplo, una entidad cliente va a tener un RFC, un nombre, una dirección, un teléfono, ¿cierto? A ustedes como clientes, como estudiantes, ¿qué van a tener? Un nombre completo, un documento de identidad, el número de documento de identidad, el tipo de documento de identidad, la edad, el nombre de los padres, el acudiente si aplica, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué son esos atributos? Entonces, básicamente los atributos son características. Mi color de cabello, mi estatura, mi peso, son características propias. Que otras personas las pueden tener, claro, todos ustedes van a tener nombres, apellidos, edad, teléfono, índice de masa corporal, estudios, lugar de residencia, etcétera, etcétera. Lo que va a cambiar es el valor, ojo, lo que va a cambiar es el valor de ese atributo. ¿Listo? Y aquí nos dice, un ejemplo de esto podría ser, un atributo son los nombres, la cédula, el teléfono, y cada entidad tiene un valor para sus atributos. ¿Sí? Y ya más adelante lo vamos a ver. Otro concepto que debemos tener presente es el dominio del atributo. ¿Qué es el dominio del atributo? Nos dice que para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos. Entonces, esas son como esas restricciones. ¿Será que es correcto decir, por ejemplo, vamos a mirar por acá, vamos a ver si están despiertos o se quedaron dormidos? Entonces vamos por acá, a ver. Sería como el tipo de dato, profe. Ya casi. Samir Andrei, Cuénteme, ingeniero. ¿cómo vamos? Ay, bien, sí, señor. Listo. Entonces, si usted me pregunta a mí por mi edad y yo le digo M, ¿está bien contestada la pregunta? No, no estaré contestado. ¿Por qué?
porque yo le estoy pidiendo un número y no un carácter. Exacto. Esta es la explicación. Muy bien, Samir. Yo en este momento, Samir me está diciendo a mí, oiga, dígame su edad. M no es una edad, no es un valor de edad. Yo debo responder 33 años. Si me preguntase por mi nombre y digo 25, tampoco. No me puedo llamar 25. Bueno, creo que no. Creo que no existe ese nombre, ¿no? Que ahorita colocan nombres tan raros, pero bueno. Bueno, siempre los han colocado. Solo en las películas. Solo en las películas. No, no crean. Les echo un cuentico rápido acá. En Buenaventura, que es un puerto, para los que de pronto escuchan o conocen, en Buenaventura es muy común el nombre Usnavi. Y entonces yo tuve la oportunidad de estar por allá haciendo unas investigaciones y resulta que a mí me llamó la atención que muchas personas de las entrevistadas se llamaban Usnavi. Y Usnavi, yo decía, qué nombre tan común acá. Y se me ocurrió preguntarle, decirle a una persona que se llama Usnavi, le dije, ven, ¿por qué te llamas Usnavi? ¿Sabes de dónde viene ese nombre? Dijo, sí, claro. Lo que pasa es que mi papá siempre que veía llegar los barcos, veían que los barcos los llamaban así. Claro, cuando llega un barco dice US Navy, o sea, embarcación de los Estados Unidos. Y ellos lo asociaban a que era un nombre. Entonces les colocaban a sus hijas Usnavi. Entonces, dijo, son cosas que uno considera que no pueden pasar, pero ¿qué pasa? Y ¿cómo se llama? En ese puerto, también en Tumaco es muy conocido ese nombre. O sea, es normal que muchachas, señoras se llamen Usnavi. Entonces, digo, algo jocoso hay que puede presentarse, bueno, que solo se presenta en Colombia. Listo, vamos entonces aquí a tener algo en cuenta dentro de esos conceptos básicos. Ya sabemos que es un atributo, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos una clasificación para esos atributos. Entonces, aquellos atributos simples van a ser aquel que no se puede subdividir. Yo no puedo dividir la edad. Tengo 25.5 años, ¿sí? O voy a dividir la edad en 2/3. No, para este caso no sería lógico. El sexo de una persona. Es que soy medio, mitad, ¿no? No, ¿sí? El sexo es uno solo. Masculino, femenino, macho, hembra, en el caso, por ejemplo, de los animales, ¿cierto? Hombre, mujer. ¿Listo? Que aquí podemos entrar a una discusión con toda esa parte de lo de que es la comunidad LGBTI, entonces que yo me puedo declarar intersexual, bisexual, y ahí alguno me diría, no, entonces sí se puede subdividir. Ojo, no estamos hablando del género, sería del sexo, que es diferente. Hay un caso que puede ser la excepción a la regla, ¿sí? Que serían las personas hermafroditas, pero ella ya sí es una condición física que ¿cómo se llama? Que eso es una entre mil, ¿sí? Pero podría ser la excepción a la regla. ¿Listo? Entonces los atributos simples son aquellos que yo no puedo dividir. Y los atributos compuestos son aquellos que puedo dividir. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes nombres completos yo lo puedo dividir en primer nombre, segundo nombre, eventualmente tercer nombre. Hay personas que tienen 3 nombres, ¿cierto? O hay personas que solo tienen un nombre. ¿Listo? Apellidos. Entonces, primer apellido, segundo apellido. Dirección de residencia. Yo la puedo dividir en especificar la calle, el número de la calle, la carrera, el número de la carrera y el número de la casa. ¿Cierto? Claro esa parte de que es un atributo simple y un atributo compuesto. Sí, señor. ¿Listo? Un ejemplo, vamos a ver por acá, a ver si. Juan David Cortés. Sí, señor. Listo, Juan David, cuénteme, deme un ejemplo de un atributo compuesto, que no sea de los que hablamos. Eh, no sé, podría ser el...
el número de teléfono de de la ciudad donde vive con el código postal, creo que se llama. El número de teléfono. El número de teléfono con el código postal. Creo que sí lo podríamos. A ver, pongámosle lógica a eso. El número de teléfono. Yo podría decir que el número de teléfono puede ser compuesto porque lo puedo dividir entre el código de área, ¿sí? O el indicativo y el número. Entonces divido el indicativo del país, que en Colombia es 57, y el número 317-576-8681. Podría ser. También, antes de la portabilidad celular, yo podría decir que identificar que, por ejemplo, Juan David tenía un celular Movistar porque el número de celular comenzaba por 315, 316, 317, 318. Pero ahorita por portabilidad no es seguro. Los de Concel comenzaban por 310, 311, 312, 313, 314, 320, 321, 322. Los de Tigo comienzan por 300, 301, 302, 303, creo, no estoy seguro. Los Avantel 350. Podríamos decir, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a ver. Pavel. Pavel, buenas noches. Bueno, creo que Pavel no nos escucha. Listo, entonces, vamos a ver por acá otra persona. Ah, se nos fue Angie. Bueno, vamos por acá. Angie Lorena Murcia. Señor, Cuéntanos, danos un ejemplo de un atributo simple. mm, ¿La muñeca? ¿Tiene una muñeca? puede ser la calle o dirección. La calle sí, la dirección no. Bueno, te hago otra pregunta. ¿El color de tus ojos sería un atributo simple o compuesto? Simple. Simple, ¿cierto? No puedo subdividir, no Sí. sé, medio grises, no. Ajá. Sería algo lógico. Listo, gracias. Vale. Vamos a llegar hasta acá. No vamos a avanzar más en tema, porque sé de personas que creo que todavía no han ingresado bien, no saben bien del grupo y demás. Vamos hasta acá, ¿sí? Pero quiero que dejemos esto de tarea. Entonces, la tarea va a ser, y agradezco que alguna persona la comparta en el grupo, la tarea va a ser consultar qué es cardinalidad en bases de datos y cómo se trabaja. ¿Listo? Esa va a ser la tarea, muchachos, para que la tengamos en cuenta para continuar en la siguiente clase. ¿Qué es cardinalidad o a qué hace referencia la cardinalidad en bases de datos? ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá, nos queda todavía, en este caso nos quedarían de estas diapositivas, nos quedarían más o menos 4, pero quiero que vamos a dejar hasta acá porque vamos a esperar a ver qué estudiantes se incorporan durante estos días, qué estudiantes de pronto no han podido acceder a las clases para tenerlo muy presente. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes, muchachos, al respecto? Que aquí pintado se ve bonito, esperemos cómo es en la programación. Exacto. No, pero, ¿cómo se llama? Pero si nosotros aprendemos a pintar muy bien, ¿cierto? A analizar bien, no vamos a tener problemas allá. Sí, ya la cuestión es de sintaxis, que no se nos olvide el punto y coma, que cumplamos con ese orden. Aquí yo molesto mucho a los estudiantes, a los profesionales también, en decir que una persona que domina bien las matemáticas es una persona que es buena para la programación. Porque en la programación, sí o sí, usted necesita matemáticas. Desde cumplir una estructura, una fórmula. Usted sabe que para hallar la velocidad debe tener
dos factores, que si no tiene uno no puede hallar el otro. ¿Listo? Así mismo sucede aquí con las bases de datos, así mismo sucede con la programación, ¿sí? Entonces, nada, muchachos, entonces muchas gracias por haber asistido. Repasemos. Aspiro al día, Mario, hoy es miércoles. Yo creo que para el sábado domingo ya quedaría actualizada toda la plataforma, quedarían subidos los videos de las dos clases, de la clase del martes, de la clase de hoy, de la clase del lunes, de la clase del miércoles a la plataforma, quedarían ya material de las clases, o sea, estas presentaciones también quedarían en el aula y ya comenzaríamos a trabajar bien fuerte en todos los temas. ¿Listo? Profe, una cosita, ¿será que pues no sé, cuando ya organice lo del Agora, pues colocarlo en los programas para irlos descargando y eso? Sí, claro, todo eso. Sí, o sea, por eso les digo, me demoraría un poquito, aspiro que esta semana, al finalizar esta semana, quede todo listo para que ustedes ya conozcan, entonces, cómo trabajar, qué software van a trabajar, algunas ayudas, algún material complementario para que ustedes lo vayan revisando. ¿Listo? Sí, porque por ejemplo el SAMP sí es fácil de descargar, ese se descarga fácil, pero por ejemplo PHP o MySQL no sé en dónde se conseguirá. Exacto. Todo eso lo vamos a explicar ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Profe, una pregunta con respecto al proyecto, pues que entregar para el primer, lo que no entiendo muy bien, para el primer corte hay que entregar lo escrito, ¿no? Definiendo todo lo que se va a hacer. Podríamos decir que eso sería la primera entrega. Sí, entonces mi primera entrega, ¿qué puede ser? Un análisis y diseño, si lo vamos a ver desde el ciclo de vida del desarrollo del software, podría ser un análisis y diseño de la aplicación, ¿cierto? Podría ser. ¿Qué pasa? Usted podría tener un análisis y diseño y podría tener ya la interfaz gráfica de su aplicación, y es válido. Que resulta que Diego me entregó eso, pero Angie Lorena no me entregó la aplicación, solo me hizo el análisis y diseño, no hay problema, ¿sí? ¿Cuál va a ser el problema? Que Diego y Angie, cuando lleguen a entregar la segunda entrega o la entrega final, lleguen a hacer esa entrega, se queden con la misma parte, o solo me muestren una parte, ahí sí ya poseen los problemas. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Listo, chicos, ¿alguna otra duda? Pregunta, inquietud. No, señor. Ok, señor. listo. Entonces, Pues de momento no. de momento no, cuando empecemos a transcribir lo dibujado, ahí van a salir muchas. Listo. Profe, de pronto una tutoría. Claro. Bueno, gracias por tocar ese tema. En mi caso, en el caso de Edison Caicedo, si necesitan tutorías, favor solicitarlas con tiempo. No tienen que ir a Bienestar, no tienen que hablar con la directora de Bienestar, no, eso se hace para con los docentes CATE. Pues conmigo, por ser docente de tiempo completo, pues nosotros tenemos unas horas de atención a los estudiantes. ¿Qué sí necesito? Que si, por ejemplo, ustedes se van a reunir, si es solo una persona, entonces, si, por ejemplo, Diego me solicitó una tutoría y solo asiste él, no hay problema. Lo ideal es cuadrar el horario. Pero si Diego solicitó la tutoría y quieren ir las 15 personas adicionales que están acá, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo que sí necesito es con tiempo, porque necesitamos cuadrar horarios para poder atenderlos. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Ok, listo. Listo, muchachos. Entonces, una feliz noche. Muchas gracias por haber asistido y nos veremos la siguiente semana en nuestra clase de base de datos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Descansen.